Te han hecho brujería y no sabes cómo defenderte. Sientes que algo oscuro intenta atacarte y bloquear tu vida. La palabra de Dios tiene una respuesta clara y poderosa. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Isaías 54, 17. Esta promesa no es una metáfora ni una esperanza vaga. Es una garantía divina para aquellos que caminan bajo la cobertura del Altísimo. A lo largo de las Escrituras vemos cómo el poder de Dios desarma toda artimaña del enemigo, incluyendo la brujería, la hechicería y cualquier intento espiritual en tu contra. Hoy te mostraremos cómo volver la brujería impotente contra ti en tan solo 60 segundos, usando principios bíblicos que activan la protección del cielo sobre tu vida. Este video no solo revelará cómo bloquear esos ataques, sino cómo transformarlos en testimonios del poder de Dios. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde tiempos antiguos, Laurarás, la humanidad ha temido lo que no puede ver, pero siente en lo profundo, las fuerzas oscuras que operan en las sombras, intentando alterar destinos, sembrar miedo y destruir lo que Dios ha edificado. La brujería, lejos de ser un mito o una superstición del pasado, es una de las armas más sigilosas del enemigo, camuflada entre rituales, maldiciones, conjuros y manipulaciones que buscan un solo propósito: debilitar tu fe y desconectarte del poder de Dios. Pero ¿sabías que ni siquiera el arte más oscuro puede moverse sin que Dios lo permita? En el libro de Job, capítulo 1, versículo 12, encontramos una escena que cambia nuestra perspectiva para siempre. Entonces Jehová dijo a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Esta revelación nos muestra una verdad fundamental. Incluso el mismo adversario necesita permiso para actuar. Nada, absolutamente nada, puede tocar tu vida sin pasar primero por el filtro divino. Esto no significa que la brujería no exista, muy por el contrario. Existe y opera con astucia, pero su poder está estrictamente limitado. Así como un perro amarrado puede ladrar y causar temor, pero no morder si no cruzas su cadena, así también el enemigo puede intimidar, pero no destruir al que está firme en Dios. En Números 22, la historia de Balaam y Balac nos ofrece una visión clara de este principio. Balac, rey de Moab, temía al pueblo de Israel porque veía que era fuerte y estaba bendecido por Dios. Por eso mandó llamar a Balaam, un adivino, para que maldijera a Israel. Pero Balaam, aunque estaba dispuesto a usar sus artes, se encontró con una barrera inquebrantable. Dios no se lo permitió. En Números 23, 8, Balaam confiesa con impotencia: ¿cómo maldeciré yo al que Dios no ha maldecido? ¿Y cómo condenaré al que Jehová no ha condenado? Estas palabras son un eco eterno para todo hijo de Dios que hoy teme por el ataque de la brujería. Si Dios te ha bendecido, ningún hechizo puede revertir esa bendición. La brujería es real, sí, y sus efectos también pueden sentirse. Hay personas que han visto sus negocios cerrarse sin razón aparente, que han sentido una opresión inexplicable en su cuerpo, que han enfrentado enfermedades misteriosas, divisiones familiares abruptas o pensamientos oscuros sin causa. No todo tiene origen espiritual, pero cuando lo tiene, el corazón lo sabe. Esa sensación de que algo te observa, ese peso en el ambiente, esa sucesión de infortunios que no puede explicarse lógicamente, todo eso son señales de que una fuerza contraria intenta infiltrarse. Pero aquí es donde comienza la esperanza, porque lo que el enemigo intenta ocultar es que su poder está sujeto, no es absoluto. Y más importante aún, no tiene la última palabra.
Cuando entendemos que la brujería no puede operar libremente sobre nuestras vidas, algo comienza a cambiar dentro de nosotros. El miedo pierde fuerza y donde antes había incertidumbre, empieza a brotar la fe. Jesús, en Lucas 10, 19, declaró una promesa que aún resuena con poder. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta declaración no es figurativa. Jesús no hablaba en parábolas aquí. Hablaba de una autoridad concreta, transferida a todos aquellos que caminan con Él. Es decir, cuando alguien lanza una maldición sobre ti, esa maldición choca con la muralla espiritual que Dios ha levantado alrededor de tu vida. Y si tú estás firme en tu fe, esa maldición se convierte en inofensiva. Ahora bien, ¿cómo es que muchas personas siguen siendo afectadas por estas obras si la Biblia promete protección? La respuesta está en la condición espiritual. No es lo mismo alguien que vive bajo cobertura divina, que ora, que camina en santidad, que otro que ha dejado puertas abiertas. La protección de Dios es total, pero requiere alineación. En Proverbios 26:2 se nos dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Esta verdad es clave. Cuando hay puertas abiertas, ya sea por pecado, ignorancia o prácticas pasadas no renunciadas, la maldición encuentra un terreno donde asentarse. Pero cuando vives bajo el temor del Señor, las tinieblas pueden rondar, pero no penetrar. Es por eso que en momentos de ataque espiritual el primer paso no es correr detrás de soluciones humanas, sino mirar hacia arriba y recordar quién es tu defensor. El Salmo 91 comienza con una declaración poderosa. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esto no es poesía espiritual, es estrategia de guerra. Porque cuando habitas en su presencia, no hay conjuro que prospere, no hay muñeco de vudú que te controle, no hay carta ni ritual que pueda tocar tu destino. Dios no comparte su gloria ni cede su autoridad a fuerzas oscuras. Él reina y su reinado es eterno. La historia de Moisés enfrentando a los hechiceros de Egipto nos revela otra lección poderosa. En Éxodo 7, 11 a 12, los magos de Faraón imitan el milagro de Moisés convirtiendo sus varas en serpientes. Pero la Escritura nos revela un detalle impactante. La vara de Aarón devoró las varas de ellos. Esto no fue casualidad, fue un acto simbólico y real. Las obras de los hechiceros pueden parecer potentes, pero el poder de Dios no solo es mayor, es absoluto. Lo que el enemigo imita, Dios lo supera. Lo que el enemigo crea para impresionar, Dios lo deshace en un instante. Hay quienes viven aterrados porque les dijeron que les hicieron un amarre, que les enterraron una fotografía, que les invocaron en un altar oculto. Y aunque estos actos sí tienen intención espiritual, lo que debe inquietarte no es lo que los hombres hacen en lo oculto, sino lo que tú permites en tu alma. El enemigo no puede tocar lo que ha sido santificado. Y la sangre de Cristo es el sello más alto que existe en el mundo espiritual. En Apocalipsis 12:11 leemos: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Esta es nuestra garantía. La sangre de Cristo no solo limpia pecados, sino que rompe maldiciones, derriba fortalezas y anula decretos. Hay un testimonio que se ha compartido muchas veces en congregaciones, el de una mujer que descubrió que su vecina practicaba santería y la había estado maldiciendo durante años. Ella sufría dolores constantes, insomnio, pérdida económica y un ambiente de desánimo permanente en su hogar. Pero todo cambió el día que comprendió la autoridad que tenía en Cristo. Comenzó a proclamar diariamente el Salmo 91, a declarar la sangre de Jesús sobre su casa.
y a ordenar espiritualmente que todo espíritu contrario se fuera en el nombre de Jesús. En cuestión de semanas, su salud mejoró, su casa se llenó de paz y la vecina terminó mudándose. No hubo confrontación física, todo se resolvió en el ámbito espiritual. Porque así es como se gana esta batalla, en el lugar secreto donde solo tú y Dios pueden ver. Jesús enfrentó espíritus inmundos en múltiples ocasiones. En Marcos 1, 23 a 26 se relata cómo un hombre poseído gritó en la sinagoga cuando Jesús entró diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. El espíritu salió de inmediato. Observa algo. Los demonios sabían quién era Jesús. Temblaban ante él. Eso mismo ocurre cuando tú, revestido de su autoridad, hablas con convicción. El enemigo reconoce a los que caminan con Dios y por eso retrocede. No por tus palabras, sino por el respaldo que hay detrás de ellas. La brujería opera en la sombra, Dios opera en la luz. Y cuando la luz entra, la oscuridad no puede resistir. En Juan 1:5 se nos dice: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cada vez que enciendes la luz del Espíritu en tu vida por medio de la oración, la adoración y la palabra, toda tiniebla oculta comienza a tambalearse. Y si mantienes esa luz encendida, no hay sombra que pueda quedarse. No necesitas rituales complejos para romper con la brujería. No necesitas visitar a alguien que te libere. Lo primero que necesitas es creer, porque la fe es el canal por el cual el poder de Dios se activa. Marcos 11:24 nos recuerda: por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esta promesa incluye protección, libertad, victoria espiritual. Cuando crees, activas el cielo. Cuando hablas con fe, liberas poder. Cuando caminas en obediencia, desarmas cualquier trampa. La verdadera estrategia contra la brujería no es el miedo, sino la obediencia. No es buscar venganza, sino alinearse con Dios. No es devolver mal por mal, sino conquistar el mal con el bien. Romanos 12:21 lo deja claro. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hay poder en la mansedumbre, hay victoria en la integridad, hay autoridad en el que confía y se guarda. La brujería puede lanzar sus dardos, pero si tu escudo de fe está en alto, no te alcanzarán. Efesios 6:16 dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Todos, no algunos, no los más débiles, todos. Así comienza el camino hacia la libertad espiritual, reconociendo que el enemigo existe, pero que su poder es limitado, que hay batallas, pero que ya están ganadas, que hay ataques, pero que no tienen destino si Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Romanos 8:31 no necesita explicación. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El primer paso entonces para volver impotente toda brujería contra tu vida es dejar de temerla y comenzar a caminar bajo la cobertura del que nunca pierde. La brujería opera por temor, por ignorancia, por legalidad. Pero cuando tú decides refugiarte en Dios, declarar su palabra, mantenerte firme en santidad y caminar en identidad, el enemigo pierde el control, porque ya no hay entrada, ya no hay acceso. Y todo lo que antes tenía efecto comienza a ser anulado. Lo que antes te asustaba, ahora te fortalece, porque sabes que no estás solo, estás cubierto, estás sellado, estás respaldado. Y cuando eso se entiende, la brujería deja de ser una amenaza y se convierte en una oportunidad para ver la gloria de Dios manifestarse en tu vida. Si hay una razón
por la que muchos creyentes son vulnerables a los ataques espirituales, no es porque el enemigo tenga poder superior, sino porque han olvidado quiénes son en Cristo. La identidad espiritual no es un concepto teórico, es una realidad que define la esfera de autoridad en la que caminas. Cuando no conoces tu posición en el reino, cualquier sombra parece una amenaza, pero cuando sabes que fuiste redimido, sellado y adoptado por el Dios Todopoderoso, toda obra de brujería pierde eficacia. Efesios 1:13 declara: en él también ustedes, cuando oyeron la palabra de verdad, el evangelio que los salvó, y creyeron en él, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este sello no es simbólico, es una marca espiritual visible en el reino invisible, un aviso para toda entidad de tinieblas. Este territorio está ocupado por el Espíritu de Dios. Lo primero que se activa cuando reconoces tu identidad en Cristo es la autoridad. No una autoridad prestada, sino una delegada. Jesús no ascendió al cielo sin antes entregar ese derecho a los suyos. En Mateo 28, 18 a 19, proclamó: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan. Esta no fue solo una encomienda evangelística, fue una transferencia de poder. El que camina en esa autoridad no teme la brujería, porque sabe que ninguna maldición puede superar al que ha sido justificado, santificado y establecido sobre roca firme. La brujería no puede operar donde hay identidad firme, porque opera en el terreno del miedo, de la ignorancia y de la duda. Uno de los mayores ataques del enemigo es intentar distorsionar la imagen que tienes de ti mismo. Esto no comenzó contigo. En el desierto Jesús fue tentado con una frase repetida por Satanás: si eres hijo de Dios. La intención era sembrar dudas sobre su identidad, pero Jesús no se defendió con emociones ni con argumentos, sino con la palabra. Citó las Escrituras afirmando quién era y en quién confiaba. De la misma forma, muchos son asediados hoy con pensamientos como: no vales nada, Dios no te escucha, no eres lo suficientemente espiritual. Frases que no son solo pensamientos sueltos, sino dardos dirigidos. Efesios 6:16 los llama los dardos de fuego del maligno. Estos dardos buscan perforar tu identidad para que bajes la guardia y entregues terreno. Pero si tu escudo está en alto, si tu mente está renovada por la verdad, entonces esos dardos se extinguen antes de tocarte. La identidad no se construye con emociones fluctuantes, sino con fundamentos eternos. 2 Corintios 5:17 establece una base inquebrantable. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Esa transformación no es solo moral, es espiritual y legal. Antes eras vulnerable, pero ahora estás escondido en Cristo. Colosenses 3:3 lo afirma con claridad. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esa posición te coloca fuera del alcance de los ataques dirigidos a tu viejo hombre. Ya no eres el mismo, ya no estás desprotegido, estás escondido en aquel que venció la muerte, el pecado y toda potestad de maldad. La brujería funciona en aquellos que aún no han renovado su entendimiento. Romanos 12:2 lo presenta como una orden esencial. No se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Sin renovación mental, un creyente puede seguir viviendo como si estuviera bajo opresión, aun cuando ya ha sido liberado. Por eso hay quienes oran, pero dudan, leen la palabra, pero siguen temiendo. El problema no está en la realidad espiritual, sino en la percepción. Si tu mente aún cree que estás en esclavitud, actuarás como esclavo, aunque hayas sido hecho libre.
La identidad en Cristo no es opcional para quien quiere caminar en victoria espiritual, no es un concepto secundario, es la base. Cuando Jesús enseñó a orar, comenzó con las palabras: Padre nuestro que estás en los cielos. Esa afirmación no era una fórmula, era una declaración de pertenencia. Llamar a Dios Padre es reconocer que eres hijo y que como hijo tienes derechos espirituales. Juan 1:12 lo confirma con autoridad. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y un hijo tiene acceso. Un hijo tiene cobertura. Un hijo tiene respaldo. En el mundo espiritual, los títulos humanos no importan. Lo que determina tu impacto no es tu antigüedad en la iglesia, ni cuántos versículos sabes de memoria, sino si estás o no posicionado en Cristo. Hechos 19 nos relata un episodio revelador. Unos exorcistas judíos intentaron expulsar demonios usando el nombre de Jesús, a quien Pablo predica. Pero el Espíritu les respondió: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? El resultado fue vergonzoso. Los endemoniados se lanzaron sobre ellos y salieron desnudos y heridos. Esto nos enseña que el mundo espiritual reconoce y respeta la autoridad, pero solo cuando esa autoridad nace de una identidad legítima. No basta con usar el nombre de Jesús como fórmula. Hay que estar alineado con Él, ser parte de Él, caminar en Él. La adopción espiritual no es simbólica, es efectiva. Romanos 8:15-17 nos dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos. Esta verdad rompe toda atadura con el temor. El espíritu de esclavitud se sostiene en la ignorancia, pero cuando sabes que eres hijo, el temor se disipa. No porque no haya guerra, sino porque sabes que estás bajo una cobertura eterna. Y no se trata de autoafirmación humana, sino de certeza espiritual, testificada por el mismo Espíritu de Dios en tu interior. Es por esto que todo intento de brujería contra un verdadero hijo de Dios termina siendo ineficaz, no porque no haya intentos, sino porque no hay acceso. La identidad genera una barrera espiritual que no puede ser cruzada por el enemigo. Por el enemigo. En Gálatas 2:20, Pablo hace una afirmación que resume esta verdad: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esta fusión espiritual entre el creyente y Cristo es el fundamento de toda inmunidad espiritual. Si Cristo vive en ti, entonces quien se atreve a atacarte se enfrenta a Él. Y nadie puede tocar a Cristo. Nadie puede vencer al que venció todo. La autoridad que brota de la identidad no es solo defensiva, también es ofensiva. Lucas 10:19, ya citado, nos da un matiz adicional. No solo tenemos poder para resistir al enemigo, sino para hollar serpientes y escorpiones. Esta es una posición de dominio. No caminas temiendo los ataques ocultos, sino que marchas sabiendo que todo poder de las tinieblas está debajo de tus pies. Efesios 2:6 lo declara con contundencia. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta posición celestial no es futura, es presente. Desde ahí oras, desde ahí declaras, desde ahí deshaces obras de oscuridad. No desde la tierra clamando al cielo, sino desde el cielo ejerciendo dominio sobre la tierra. Uno de los aspectos más ignorados por quienes temen la brujería es que el enemigo ya fue desarmado. Colosenses 2:15 lo revela sin ambigüedad. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente,
triunfando sobre ellos en la cruz. El enemigo puede mentir, intimidar, disfrazarse, pero no tiene armas legítimas. Las perdió en la cruz. La única forma en que puede tener impacto sobre un hijo de Dios es si éste le entrega por ignorancia o por miedo un acceso que ya había sido revocado. Por eso conocer la verdad es lo que libera. Juan 8:32 lo dice claramente: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad sobre tu identidad en Cristo es lo que establece tu inmunidad contra cualquier brujería. No se trata de cuánto tiempo pasas orando, ni de cuántos enemigos espirituales denuncias en voz alta. Se trata de saber quién eres. Porque cuando lo sabes, caminas en la tierra con una autoridad que el cielo respalda y que el infierno no puede replicar. Y no es arrogancia, es convicción, no es presunción, es fundamento bíblico. Porque si Cristo te ha hecho libre, pues eres verdaderamente libre. Libre del pecado, libre del temor, libre de la condenación, libre del control de las tinieblas. Y cuando esa libertad se asienta como tu nueva naturaleza, todo intento de hechizo, de conjuro o de maldición rebota sin efecto. Así la verdadera protección espiritual comienza y termina con la identidad en Cristo. No es un amuleto, no es un ritual, no es una declaración vacía. Es una vida escondida en Él, sellada por su Espíritu, sostenida por su palabra y posicionada en lugares celestiales. Mientras no comprendas esta verdad, seguirás luchando desde la tierra. Pero cuando la abrazas, cuando la haces carne, cuando la proclamas sin dudar, entonces toda artimaña de brujería queda expuesta y anulada. No por lo que tú haces, sino por lo que tú eres. Porque tú eres de Cristo. Y si eres de Cristo, eres más que vencedor. No hay obra de tinieblas que pueda prevalecer contra un hijo de la luz. Porque la luz no discute con la oscuridad. Simplemente brilla. La brujería intenta operar en un terreno donde la palabra de Dios no ha sido afirmada, proclamada, ni vivida con autoridad. No es casualidad que uno de los ataques más persistentes del enemigo sea desviar la atención del creyente de las Escrituras. Cuando una vida no está arraigada en la palabra, se vuelve vulnerable a la confusión, al temor y a la manipulación espiritual. Pero cuando el creyente entiende que la palabra de Dios no es solo un libro sagrado, sino una espada viva, se activa una dimensión de guerra que deshace las tinieblas. Hebreos 4:12 establece con claridad: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta no es una metáfora poética, es una descripción espiritual precisa de lo que ocurre cada vez que un hijo de Dios declara, cree y vive la palabra. Cuando Jesús fue llevado al desierto, no confrontó al enemigo con argumentos filosóficos ni con emociones intensas. Cada tentación fue derrotada con un escrito está. Esta expresión no fue repetida por hábito, sino con la convicción de que lo que estaba escrito tenía poder absoluto. En Mateo 4 vemos cómo cada declaración anuló la estrategia demoníaca. Esto nos enseña que la autoridad espiritual no se ejerce desde nuestras opiniones, sino desde lo que Dios ya ha establecido. Las tinieblas no temen tus sentimientos, temen la palabra que fluye de tus labios cuando tu corazón está alineado con la verdad. La brujería busca operar sobre mentes y ambientes donde la palabra ha sido desplazada por tradiciones, temores o ignorancia. Donde no hay palabra, hay terreno fértil para el engaño.
En el Salmo 105, se declara: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esto no es solo inspiración, es estrategia espiritual. La luz de la palabra disipa las sombras. El enemigo no puede avanzar donde la palabra ilumina. Por eso, uno de los ataques más sutiles es mantener a los creyentes ocupados, distraídos, desconectados de la Escritura. El resultado es un cristianismo sin filo, incapaz de enfrentar la opresión con precisión espiritual. Cuando una palabra de brujería es lanzada contra un creyente, no es la intensidad del ataque lo que determina el daño, sino el nivel de resistencia espiritual que se encuentra en él. La palabra actúa como escudo, pero también como espada. En Efesios 6:17 se menciona: tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta espada no se empuña con miedo, se empuña con fe. Cada versículo declarado en el momento correcto actúa como una sentencia espiritual que desarticula maldiciones, disuelve conjuros y deshace decretos lanzados desde el ocultismo. El enemigo no puede permanecer donde la palabra de Dios es establecida. En el episodio del endemoniado gadareno registrado en Marcos 5, los espíritus impuros reconocieron a Jesús y suplicaron que no los enviara fuera del país. Su temor no era a la persona de Jesús en lo natural, sino al poder que emanaba de él, la palabra viva encarnada. En Juan 1:1 se declara: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esa palabra sigue siendo eficaz hoy cuando es pronunciada por labios ungidos, no como repetición vacía, sino como espada espiritual afilada. Uno de los errores más comunes es asumir que basta con tener una Biblia abierta en casa o memorizar frases aisladas para estar protegido. No se trata de tener la palabra cerca, sino de tenerla dentro. En Deuteronomio 6:6-7, Dios instruyó a su pueblo: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Este mandamiento no era solo un llamado a la repetición, sino a vivir una vida donde la palabra gobierna cada pensamiento, cada reacción, cada decisión. La brujería, en su esencia, es una distorsión espiritual que busca alterar el curso natural de la voluntad de Dios sobre una persona. Pero cuando la palabra está presente, lo que el enemigo intenta torcer es enderezado por la verdad. Isaías 54:17 contiene una promesa eterna: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Esta herencia no es una posibilidad, es una garantía. La palabra, cuando es declarada con fe, se convierte en un muro impenetrable contra toda sentencia pronunciada desde las tinieblas. El poder de la palabra no se limita a la defensa, tiene la capacidad de establecer realidades nuevas. Cuando el centurión romano se acercó a Jesús en Mateo 8, no pidió presencia física, sino una palabra. Le dijo: tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Jesús se maravilló de su fe. Esta escena revela el poder creador de la palabra pronunciada con autoridad. Así también, cuando un creyente declara: en el nombre de Jesús, anulo toda palabra de brujería lanzada contra mi vida. No está emitiendo un deseo, sino un decreto espiritual respaldado por el cielo. No hay necesidad de ritos complejos para neutralizar maldiciones. No hace falta quemar objetos ni hacer actos físicos llamativos. El acto más poderoso es declarar la palabra con convicción. En Jeremías 23:29, Dios pregunta:
¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Esta comparación no es literaria, es literal en el plano espiritual. La palabra quema todo altar profano, rompe toda estructura de hechicería, destruye toda fortaleza levantada en el mundo invisible contra los hijos de Dios. Muchos se preguntan por qué, si oran y buscan a Dios, siguen sintiendo opresión. La respuesta no está solo en orar, sino en orar con base en la palabra. La oración sin palabra es solo súplica. La oración respaldada por la Escritura se convierte en decreto. En el 1 Juan 5, 14 a 15 se establece este principio. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La voluntad de Dios está revelada en su palabra. Orar conforme a ella es asegurarse la victoria. Las declaraciones deben ser específicas. No es suficiente decir, Señor, líbrame del mal. Es más eficaz declarar, tu palabra dice que ninguna arma forjada prosperará. Por lo tanto, toda brujería dirigida contra mi casa, contra mi cuerpo o contra mi propósito es anulada ahora en el nombre de Jesús. Esa precisión espiritual no nace del temor, sino del conocimiento. El enemigo no teme tus emociones, teme cuando sabes lo que Dios dijo. Y aún más, cuando vives como si fuera verdad. La palabra es la voz de Dios hecha accesible. Cada vez que se lee, se memoriza o se proclama, el cielo se alinea con lo dicho. En Isaías 55, 11, Dios afirma, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Esto significa que cada palabra pronunciada con fe tiene un destino. No vaga en el aire, no se pierde, cumple su propósito, anula decretos, reordena destinos, protege generaciones. La brujería también utiliza palabras. Maldecir es hablar con intención de destruir, pero lo que sale de labios humanos no puede competir con lo que sale de la boca de Dios. Cuando un creyente se pone de acuerdo con el cielo y habla lo que Dios ya habló, se establece un campo espiritual donde la mentira no puede sostenerse. En Proverbios 18, 21 se establece un principio clave. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Esta no es una advertencia moral, es una ley espiritual. Las palabras crean atmósferas. Una casa llena de palabra es una casa impenetrable. Por eso es fundamental llenar cada espacio con escritura, no como decoración, sino como afirmación de dominio espiritual. La palabra debe estar en los labios, en la mente y en el corazón. Debe gobernar la respuesta a cada pensamiento intrusivo, a cada temor nocturno, a cada ataque sutil. El enemigo no puede argumentar contra la verdad eterna. En cada tentación, en cada ataque, en cada conflicto, la respuesta debe ser, escrito está. Esa frase encierra toda la autoridad del reino. No es un escudo improvisado, es una declaración de victoria. Así como en el Génesis la tierra fue formada por la palabra pronunciada de Dios, también hoy cada área de tu vida puede ser restaurada cuando usas la palabra con la misma intención con la que fue dada. No fue entregada solo para consolar, sino para transformar, para proteger, para establecer la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Todo aquel que toma la palabra como espada y no solo como consuelo, entiende que su vida no está a merced de las tinieblas, sino sujeta a la dirección de aquel que habló el universo a la existencia. Cuando el enemigo susurra miedo, la palabra responde con certeza. Cuando el mundo declara caos, la Escritura establece orden. Cuando la brujería intenta penetrar, la verdad revela su impotencia. No hay conjuro que pueda resistir una atmósfera saturada de versículos vivos, de promesas declaradas, de oraciones respaldadas por lo que Dios ya dijo.
porque Dios no miente. Lo que Él ha hablado se cumple. Y si Él dijo que eres protegido, bendecido, guardado y fortalecido, ninguna palabra lanzada por hombres puede revocar esa verdad. Por eso la clave para volver la brujería impotente no es resistir con temor, sino declarar con fe. Cada palabra de las Escrituras es un escudo impenetrable y una espada afilada. Cuando la lees te llena, cuando la crees te transforma, cuando la proclamas gobiernas. Y cuando la vives, toda obra de las tinieblas se desvanece ante la luz de aquel que habló y fue hecho, que mandó y existió. Porque donde hay palabra, hay vida. Y donde hay vida, la oscuridad no tiene lugar. Existen batallas que no se ganan simplemente por conocimiento, sino por limpieza espiritual. Porque la brujería, aunque limitada, encuentra acceso cuando el corazón está contaminado. Muchos oran, muchos declaran, muchos claman, pero pocos se detienen a considerar si han cerrado completamente las puertas que un día se abrieron al pecado, al resentimiento, a las ataduras que silenciosamente han permanecido. El enemigo no necesita poder absoluto para operar. Le basta con una rendija. Y esa rendija muchas veces se encuentra en lo oculto del alma. En Proverbios 28:13 se establece un principio inquebrantable. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esa es la clave que muchos pasan por alto. La confesión no es una acción emocional, es una herramienta de guerra. La limpieza espiritual no es un rito externo, es una operación interna del espíritu sobre un corazón que decide rendirse. Porque donde hay pecado sostenido, el enemigo reclama legalidad. No es que tenga autoridad sobre un hijo de Dios, sino que puede aprovechar la desobediencia persistente como base para atacar. Cuando el pecado no es confesado, se convierte en un vínculo silencioso. Y lo que no se trae a la luz sigue operando en la oscuridad. Jesús dijo en Juan 14:30, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Esa declaración es absoluta. El enemigo no encontró en Cristo un solo lugar de entrada. Esa es la condición espiritual desde la cual se anulan todas las obras de brujería. Hay quienes ayunan, proclaman, resisten, pero no confiesan. Guardan resentimientos, pecados secretos, heridas no sanadas. Y mientras lo hacen, la limpieza no se completa. No hay arma más efectiva que un corazón limpio. Salmo 24, 3-4 pregunta. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. No se trata de una limpieza superficial, sino de una condición profunda donde la verdad y la humildad se abrazan. Cuando el creyente reconoce que la debilidad no lo descalifica, sino que la confesión lo purifica, entonces el enemigo pierde todo derecho de permanencia. El enemigo acusa. Su voz siempre buscará recordarte lo que hiciste, lo que ocultas, lo que no has sanado. Pero la voz del Espíritu guía hacia el arrepentimiento. Porque Dios no quiere exposición para condenación, sino confesión para redención. En el 1 Juan 1:9 se nos promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta limpieza es más que perdón. Es anulación de toda huella espiritual que el enemigo pudo haber usado como evidencia. El perdón cancela la deuda, pero la limpieza borra el rastro. Cada vez que el creyente se presenta ante Dios con un corazón quebrantado, se activa una limpieza que no solo restaura, sino que fortifica. El enemigo no teme al que aparenta santidad, teme al que vive en verdad. Y la verdad no se viste de perfección, se reviste de sinceridad.
David, a pesar de sus caídas, fue llamado hombre conforme al corazón de Dios, no por ausencia de pecado, sino por su disposición a confesarlo y apartarse. Salmo 51 es el clamor de alguien que entendió que sin limpieza interna no hay autoridad externa. La brujería es derrotada con santidad, no con emociones, no con gritos, no con apariencias. Cuando el alma está limpia, el espíritu está firme. Cuando el corazón está recto, el enemigo no tiene dónde pararse. No basta con cerrar puertas, hay que desalojar lo que fue alojado. Y eso solo se logra con una confesión genuina, una rendición verdadera. Es en el secreto con Dios donde se purifican los altares internos. Es allí donde se rompen las alianzas no vistas, las palabras dichas en momentos de ignorancia, los vínculos que quedaron abiertos en la historia del alma. La limpieza espiritual también incluye renunciar verbalmente a todo lo que alguna vez se permitió. Declarar con entendimiento que todo pacto, toda palabra, toda práctica que no fue del agrado de Dios queda cancelada. Porque no solo se peca en actos, también en palabras, en acuerdos no discernidos, en silencios cómplices. El enemigo opera en lo no resuelto. Por eso, cuando la confesión es completa, el terreno es recuperado. Cuando el Espíritu escudriña y el creyente responde con obediencia, se levanta un altar nuevo donde antes hubo oscuridad. La limpieza no es un evento único, es una práctica continua. No porque el sacrificio de Cristo sea insuficiente, sino porque la carne insiste en contaminar lo que el Espíritu quiere santificar. La confesión no es señal de debilidad, es señal de madurez. Solo quien entiende el valor de vivir en libertad se atreve a mirar hacia adentro con humildad y decir: aquí hay algo que necesita ser purificado. Y cuando eso ocurre, el enemigo pierde lo que creía suyo. Lo oculto se convierte en territorio sagrado. Lo que fue legalidad se transforma en testimonio de restauración. El enemigo es legalista, siempre buscará argumentos, razones, antecedentes espirituales para operar. Pero cuando la vida está limpia no encuentra sustento. Y la limpieza no se mide por lo que ven los demás, sino por lo que el Espíritu revela. Por eso el Salmo 139, 23 a 24 es tan vital. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esa es la actitud de alguien que no quiere dejar ni un rincón sin revisar. Y cuando el Espíritu encuentra algo, lo limpia, no acusa, redime. Es ahí donde la brujería pierde su fuerza. No por una resistencia pasiva, sino por una limpieza activa. Un corazón confesado es un corazón blindado. Una mente renovada es un campo libre. Una vida santificada es un altar impenetrable. Porque donde mora la presencia de Dios, el enemigo no puede establecer residencia. Y donde no hay puerta abierta, no hay maldición que entre. Así se anula la obra de las tinieblas, no solo por oposición directa, sino por purificación interior. Y esa limpieza no se logra con agua humana, sino con la sangre que habla mejor que la de Abel, la que grita justicia, redención y victoria eterna. El perdón no es una opción emocional, es una herramienta de guerra espiritual. Cuando el corazón guarda rencor, el alma se enreda en cadenas invisibles que limitan la acción de Dios y abren espacio a influencias espirituales contrarias. El enemigo opera en los lugares donde no reina el amor de Cristo. Y uno de los espacios más estratégicos que busca ocupar es aquel que ha sido endurecido por la falta de perdón. En 2 Corintios 2, Pablo advierte: al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado
para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esa conexión entre el perdón y la ventaja espiritual es clara. Cada falta de perdón es una grieta que el enemigo aprovecha. La brujería necesita puntos de apoyo, lugares donde el alma esté desalineada con los principios de Dios. El rencor, la amargura, la ira prolongada se convierten en territorios sin cobertura. La Escritura no presenta el perdón como un consejo para vivir mejor, sino como una condición esencial para caminar en autoridad. Jesús fue directo cuando enseñó sobre la oración. En Marcos 11:25 dijo: y cuando estéis orando, perdonad, telén, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. El acto de perdonar activa la intervención divina. El acto de retener el perdón bloquea la protección celestial. El enemigo no necesita lanzar nuevos ataques si sabe que el creyente retiene en su corazón antiguos enojos. Las palabras no perdonadas, los traumas no sanados, los juicios internos mantenidos en secreto, se convierten en ecos espirituales que afectan la atmósfera. Y mientras esa raíz permanece, el alma no está en libertad. Hebreos 12:15 advierte: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura no solo contamina al que la guarda, sino que abre un espacio oscuro desde donde el enemigo trabaja. La falta de perdón es un lenguaje que el infierno entiende. Es una legalidad espiritual. Mientras una herida no es entregada al Señor, se convierte en un portal de acceso. No importa cuántas veces se ore, si el corazón sigue aferrado al juicio. Porque la oración eficaz no brota del resentimiento, sino de la pureza. Y la pureza no es perfección, es disposición a soltar lo que Dios ya ha perdonado. En Mateo 6:14-15, Jesús declaró: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La dimensión del perdón que se recibe está profundamente ligada a la dimensión del perdón que se entrega. El perdón rompe pactos no reconocidos. Muchas veces el alma se liga a un dolor, a una injusticia, a una traición, y ese lazo se convierte en un compromiso interno de no olvidar, de no soltar. Pero mientras eso ocurre, el alma sigue atada, y donde hay atadura, hay derecho de acción para las tinieblas. Por eso Jesús no solo vino a sanar, sino a libertar. Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos. Esa opresión no siempre es visible, pero se manifiesta en pensamientos repetitivos, en emociones descontroladas, en una lucha interna constante. El perdón libera, no al otro, sino a uno mismo. El poder del perdón radica en su capacidad de deshacer toda estructura espiritual edificada sobre la herida. Donde antes había un altar de juicio, ahora hay un altar de gracia. Donde antes se levantaba una torre de reclamos, ahora se levanta un trono de misericordia. No se trata de justificar el mal recibido, sino de cortar el vínculo que mantiene el alma conectada con el dolor. Porque mientras no se perdona, el alma sigue atada al agresor, al momento, al trauma. Y eso, en el mundo espiritual, equivale a tener una cadena que limita el avance. El perdón rompe esa cadena. El acto de perdonar no siempre produce una emoción inmediata, no siempre se siente bien, pero espiritualmente establece una nueva realidad.
Porque el perdón no es una emoción, es una decisión alineada con la voluntad de Dios. En Romanos 12:19 se nos instruye: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El perdón no niega el daño, pero transfiere el juicio al cielo. Y al hacerlo, libera la vida de quien ha sido herido. No se puede hablar de protección espiritual sin hablar de perdón. No se puede hablar de cobertura sin hablar de corazón limpio. La oración que ata y desata, la que rompe cadenas de brujería, solo tiene peso cuando proviene de un alma libre de rencor. Porque donde hay perdón, hay flujos abiertos del Espíritu. Donde hay perdón, hay libertad para declarar. Donde hay perdón, el enemigo no encuentra eco. La atmósfera del corazón limpio es incompatible con las estrategias de brujería. En ese ambiente no hay donde sembrar temor, ni odio, ni confusión. La resistencia espiritual no es solo un acto de fuerza, es un acto de limpieza interna. Y el perdón es el agente más eficaz para desalojar toda ocupación enemiga en el alma. Por eso, cada vez que el creyente decide perdonar, está declarando guerra al infierno. Está diciendo: no tendrás más dominio sobre mis emociones, sobre mi mente, sobre mi destino. Está diciendo: ya no viviré desde la herida, sino desde la sanidad. Y cuando esa decisión se establece, los lazos invisibles se rompen, las tinieblas retroceden y el alma comienza a respirar bajo cielos abiertos. Así se vuelve impotente toda forma de brujería que intenta operar desde el resentimiento. Así se desactiva el poder de los conjuros que se alimentan del enojo no resuelto, no con represalias, no con odio espiritualizado, sino con perdón ejercido, porque el perdón es más que un acto de obediencia. Es una sentencia que cancela todo acceso oscuro y afirma el gobierno de Cristo en lo más profundo del ser. Y donde Cristo gobierna, la brujería no tiene voz, no tiene fuerza, no tiene entrada. Cuando el nombre de Jesús es proclamado con fe y entendimiento, todo lo oculto se desmorona. No hay conjuro que permanezca, no hay altar de brujería que resista, no hay maldición que sobreviva. Porque ese nombre no es una palabra común, es la llave suprema del reino, el sello de toda autoridad que fue delegada por el Padre al Hijo y del Hijo a sus discípulos. Filipenses 2:9-10 establece sin margen de duda. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Cada vez que ese nombre es invocado desde una posición de fe, el mundo espiritual se somete, no por el volumen con que se proclama, sino por el respaldo divino que contiene. Jesús mismo fue claro con sus discípulos: no los dejaría indefensos, les entregó su nombre como herramienta de autoridad. En Marcos 16:17 lo declaró con poder: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. No dijo que lo intentarán, dijo que lo harán, porque el poder del nombre no reside en quien lo pronuncia, sino en quien lo respalda. Cuando un hijo de Dios declara el nombre de Jesús con conciencia de su identidad y de su posición en el reino, está ejecutando una sentencia espiritual. Y toda obra de brujería, por más antigua o elaborada que sea, es inmediatamente confrontada con el juicio del cielo. En el libro de Hechos se nos da una escena que revela cómo el nombre de Jesús no es una fórmula mágica, sino una expresión de posición espiritual. Unos exorcistas intentaron usar ese nombre sin estar alineados con Cristo. Dijeron: os conjuro por Jesús,
el que predica Pablo. Pero los espíritus respondieron: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Hechos 19:15. El resultado fue devastador. Fueron atacados y huyeron desnudos y heridos. Esto no es solo una advertencia, es una enseñanza profunda. El nombre de Jesús no puede ser usado desde la distancia. No se activa con imitación, se activa con comunión. Es en la intimidad con Cristo donde se recibe la autoridad legítima para usar su nombre con impacto espiritual. Cada vez que el creyente declara el nombre de Jesús en oración, en guerra espiritual, en intercesión, no está repitiendo una palabra sagrada, está pronunciando un decreto legal, porque ese nombre lleva consigo la victoria completa de la cruz, la sangre derramada, la resurrección y la ascensión. Está cargado de historia celestial, de gloria eterna, de gobierno absoluto. Y cuando es liberado en medio de una atmósfera cargada de opresión, todo lo que no proviene del cielo comienza a retroceder. No puede mantenerse, no puede resistir, no puede prolongarse, porque el nombre de Jesús no solo representa autoridad, es la autoridad. En Juan 14:13 Jesús dijo a sus discípulos: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Esta promesa no es un acceso limitado, es un derecho extendido. El cielo responde a lo que se pronuncia en alineación con el Hijo. Por eso, en el contexto de brujería, no es suficiente decir: Dios mío, ayúdame. Hay que hablar con claridad espiritual. En el nombre de Jesús, toda obra de maldad es anulada. Hay que entender que ese nombre es fuego consumidor, es espada penetrante, es escudo inquebrantable. El enemigo no teme las oraciones largas si no hay convicción en ellas, pero tiembla ante una sola palabra pronunciada con fe: Jesús. Porque ese nombre encierra lo que el infierno no puede soportar: la justicia perfecta, la luz invencible, la santidad impenetrable, la redención absoluta. En Apocalipsis 19:13 se nos da una visión gloriosa del Rey que vendrá. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Ese Verbo es el Cristo eterno. Y ese Cristo que venció sobre la cruz entregó su nombre como arma al creyente que permanece en él. La brujería pierde su fuerza cuando el nombre de Jesús se establece como la bandera sobre la vida del creyente, no solo como expresión ocasional, sino como declaración constante sobre la casa, sobre la familia, sobre el cuerpo, sobre los pensamientos. Cada vez que se levanta un intento de opresión, el nombre de Jesús debe ser proclamado, y no como amuleto, sino como sentencia. Porque los reinos de tinieblas conocen ese nombre. Lo han oído en el desierto, en las sinagogas, en las aldeas de Galilea, lo han oído en Getsemaní, en la cruz, en el sepulcro vacío, lo han oído en la ascensión y lo siguen oyendo en la boca de los santos que no retroceden. No es casualidad que la Escritura afirme que hay salvación en ese nombre y en ninguno otro. Hechos 4:12 lo declara sin ambigüedad. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso incluye la salvación eterna, pero también la liberación diaria, la protección espiritual, la cobertura contra ataques dirigidos. Porque la salvación en Cristo es total, no parcial, no simbólica, es completa, eficaz y permanente. La autoridad del nombre de Jesús es mayor que cualquier conjuro aprendido, mayor que cualquier ritual oscuro, mayor que cualquier maldición generacional. Porque ese nombre representa la cancelación del acta adversa. Colosenses 2:14-15 lo describe con poder.
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, y la quitó de en medio y la clavó en la cruz, y despojó a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ese triunfo no fue momentáneo, fue eterno, y cada vez que se invoca su nombre, ese triunfo es reactivado en el presente. El creyente no tiene por qué temer los ataques del enemigo si ha sido lavado con la sangre de Cristo y cubierto por la autoridad de su nombre, pero debe permanecer firme en esa posición. No basta con conocer el nombre, hay que caminar bajo su gobierno. Es en la obediencia donde la autoridad se fortalece. En Hechos 3, Pedro y Juan encontraron a un hombre cojo desde nacimiento y al levantarlo dijeron: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. No dijeron si es tu voluntad, ni esperaron una señal previa. Declararon con fe porque sabían lo que portaban. Sabían quién los respaldaba. Esa es la posición que hoy el Señor ofrece a sus hijos. No para manipular el poder espiritual, sino para ejercerlo con responsabilidad y reverencia. Cuando el nombre de Jesús es usado en conexión con una vida consagrada, se convierte en una cobertura impenetrable. Cada vez que una palabra de brujería intenta operar, se estrella contra la roca que es Cristo. Cada vez que un espíritu inmundo intenta oprimir, se encuentra con una voz que le ordena salir y debe obedecer, porque el nombre que lo reprende no es humano, es divino, y toda rodilla se dobla ante él. Donde se proclama el nombre de Jesús, la atmósfera cambia. Lo que estaba estancado comienza a moverse, lo que estaba oprimido se libera, lo que estaba cubierto de sombras recibe luz. Y no porque haya magia en el sonido, sino porque hay presencia en la persona. Y esa persona es Rey, es Señor, es Dios, es Jesús, el nombre sobre todo nombre, el que abrió el camino al Padre, el que rompió las cadenas del pecado, el que destruyó las obras del diablo. Y su nombre está en tu boca y su espíritu vive en ti. Por eso la brujería no puede prevalecer, porque donde se invoca a Jesús con fe, no hay tinieblas que puedan resistir su gloria. La brujería pierde poder no solo cuando es enfrentada, sino cuando es ignorada por un corazón que está completamente lleno de la gloria de Dios. Porque donde hay plenitud no hay espacio para la intrusión. El enemigo opera en vacíos de fe, vacíos de oración, vacíos de comunión. Pero cuando el alma se sacia de la presencia, cuando la vida se transforma en altar permanente, los ataques se vuelven irrelevantes. El creyente no vive pendiente de lo que el enemigo trama, sino enfocado en lo que Dios ya estableció. Y eso es lo que vuelve cualquier obra de las tinieblas completamente impotente. Una vida que ya no reacciona al temor, porque está completamente absorbida por el fuego eterno del Espíritu. No es pelear contra la oscuridad lo que garantiza la victoria, es mantener la lámpara encendida, es vivir de tal manera que la atmósfera que te rodea no pueda ser contaminada, porque está saturada de gloria. Es caminar en tal cercanía con el Padre que el enemigo ya no te ve a ti, sino a quien te cubre. En Hechos 5:15 se relata que incluso la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. No porque hubiera algo mágico en la sombra, sino porque la vida que Pedro llevaba derramaba tal presencia que no podía ser ignorada. Así es como se vence, no desde el esfuerzo constante de resistir, sino desde la transformación total que convierte a una persona común en portador del reino. Y mientras algunos se preocupan por las estrategias del enemigo, los verdaderos hijos de Dios se concentran en manifestar la voluntad del Padre. Porque cuando el reino se establece en una vida, no hay conjuro que lo frene, no hay hechicería que lo interrumpa, no hay maldición que lo toque. La victoria no está en el grito, está en la llenura.
La seguridad no nace del conocimiento del mal, sino de la comunión con el bien supremo. Así se vuelve impotente la brujería, no luchando desde el miedo, sino viviendo desde la gloria. Porque un corazón encendido por la presencia de Dios se convierte en territorio sagrado y ningún poder de las tinieblas puede habitar donde la luz es absoluta.